Lo curioso es que usted, que es un escritor, en fin, con una gran economía de palabras, que no trata de decir con demasiados adjetivos las cosas, ni siquiera los paisajes o los fondos sobre los que se siluetan los protagonistas de la acción, siempre el paisaje de una manera o de otra está dicho, aunque no sea más que en el diálogo. Ese llano, ese páramo, esa calidad del paisaje, esa luminosidad y esa violencia del paisaje está descritas casi sin quererlo. Yo pienso que esa es una de las mayores virtudes que tiene su prosa, en el sentido que usted ha intentado hacer descripción y nos la da. Sí, yo le agradezco muchos conceptos, pero ya le digo, cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Ha sucedido con frecuencia. Personas que han querido ir a ver, nos pasó hace poco, se quería hacer un número, una revista literaria dedicada al llano en llamas, entonces se quería fotografiar la zona, la región. Nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de los personajes, porque no, los personajes no tienen rostro, quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es común y corriente, ¿no? Como en todas partes. No había nada especial. Se ha dicho de usted, entre otras tantas cosas, que usted es un novelista telúrico, que es un hombre que está, en fin, enraizado a la tierra y que nace de la tierra. Se ha dicho de usted que es un poco un naturalista también, sin embargo. ¿Usted tiene grandes devociones por los escritores que pudiéramos considerar dentro de esas clasificaciones? Sí, efectivamente. Los que aman la naturaleza, los que están entregados a ella un poco. Pues sí, pero la naturaleza en función del hombre, ¿no? Del hombre. Como el caso de José María Arguedas. Exacto. ¿Verdad? Que también tenemos mucha similitud hasta en la forma de pensar. Pero el hecho es que sí hay una consecuencia lógica en todo esto, irracional, si se quiere, aunque sea una contradicción, ¿no? Porque los personajes son irracionales, actúan en forma irracional, sin razón ninguna, y se les quiere dar, simplemente se les quiere caracterizar bajo el punto de vista de la lógica, ¿no? Y estudiando lógicamente a la gente, se encuentra con que hay contradicciones constantes. Entonces, para mí, el ideal no es reflejar la realidad tal como es. Porque tal como es, la hemos, sobre todo la realidad actual, ¿no? La estamos viviendo, la estamos leyendo en la prensa, la estamos viendo por la televisión, estamos viviendo todo nuestro mundo actualmente día a día. Entonces no podemos, al menos, repetir lo que está diciéndose, lo que se está diciendo. Creo en eso, no sé si comentaba con usted, esa idea que tenía Arguedas precisamente, ¿no? De que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad, ¿no? Diríamos que el mundo de la realidad se ha convertido en información, en periodismo. Exacto. Y que por lo tanto el escritor tiene que vivir el otro mundo, el mundo de los sueños o el mundo del pasado, el mundo de la creación, no del reflejo de la realidad directa. Exacto, tiene que crear otra realidad. Vamos a continuar con su vida. En Guadalajara fue donde hizo usted sus estudios primarios y además estudió usted contabilidad. ¿Por qué fue eso de estudiar contabilidad? Bueno, en aquel tiempo
se estudiaba contabilidad como una especie de muleta para, al salir de la escuela, tener un medio de trabajo que le permitiera a uno seguir estudiando otras cosas. Entonces era la muleta, la contabilidad. No había otras carreras prácticas o más bien funcionales. En el año 33 tenía usted 15, emigró a la Ciudad de México, donde estuvo usted cubriendo diversos tipos de empleos más bien raros, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pues fui agente de migración, ¿verdad? Fui recaudador de rentas, y hice una bola de cosas. Al mismo tiempo que eso, reanudó usted sus estudios en tanto que trabajaba y estuvo usted cursando literatura en la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras. En Filosofía y Letras. En ese famoso departamento de inmigración, donde usted consiguió el empleo en el 1935, trabajó usted, según parece, durante una década. 10 años, exacto. ¿Y qué cosas hacía usted en esa oficina? Perseguir extranjeros. Perseguir extranjeros. Sí. Extranjeros que estaban clandestinamente. Sí, extranjeros ilegales. Sí. Ilegales. Es el trabajo de los trabajadores, de los agentes funcionarios de inmigración. Sí. Durante la guerra estuvo usted ocupándose de nunca capturé ninguno. Usted no capturó nunca, ¿no? Durante la guerra se ocupó usted de la distribución de las tripulaciones de los barcos alemanes que llegaban a México. ¿Cómo sabe usted todas estas cosas? Bueno, no sé, yo he reunido algunos datos y parece que este es uno de ellos, ¿no? Sí. Efectivamente, tuve a mi cargo la tripulación de los barcos alemanes y italianos que se refugiaron en México, en los puertos mexicanos durante la guerra. ¿Y usted entonces los internaba? No, no estaban internados. ¿No? ¿Qué hacía con ellos? Tenían a la ciudad de Guadalajara como cárcel. Ajá, vivían en la ciudad. Vivían en la ciudad libremente, ¿no? Y solamente todos los días les pasábamos lista. ¿Y los barcos estaban en calidad de...? Los barcos, el gobierno se apoderó de ellos, ¿no? El gobierno se apoderó. Eran barcos tanques, eran barcos petroleros, la mayor parte, excepción de uno de ellos que era el transatlántico Orinoco. Y los puso a navegar con bandera panameña. Después hundieron dos de esos barcos. El Lucifero, que le habían puesto Potrero del Llano, y el otro, el Rin, que se llamó Cerro Azul. ¿Y quién los hundió? Les estallaron las galeras porque las tripulaciones eran tan buenas. Nuestras tripulaciones eran tan buenas para operar estos barcos. Eran barcos muy, muy modernos. Y no quisieron utilizar a los tanquistas, a los foquistas, ¿no? Se llaman. A los fogoneros, pues, originales, por tratarse de extranjeros, ¿no? Entonces le estallaron las calderas, los barcos, se hundieron. Pero dijeron que eran submarinos alemanes, porque se hundieron a 300 metros de la costa. Que eran los submarinos alemanes que habían ido hasta allá a hundirlos, ¿no? En operación de represalia, ¿no? En el año 1940 dicen que tomó usted la pluma con ánimo literario por vez primera. Quizá el dato no sea de una gran precisión, pero lo que sí parece es que entonces escribió usted una novela sobre la Ciudad de México que usted acabó por destruir. Sí, efectivamente. ¿Había escrito algo antes que eso o eso fue realmente lo primero que escribió? Lo primero que escribí fue esa novela. Esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa, sobre la Ciudad de México. ¿Y por qué la destruyó? ¿No estaba contento con ella? Era muy mala. ¿Le parecía a usted entonces o le sigue pareciendo ahora? Me sigue pareciendo muy mala, sí. Retórica y alambricada, llena de los pecados de la juventud. Exacto. Los pecados literarios de la juventud, ¿no? Sí. Usted no... Le di una vez a Juan Rejano, cuando ellos llegaron, un capítulo de esa novela para que lo publicara en una revista que hicieron ellos, se llamó Romance, que es la revista de los republicanos españoles. Y nunca lo publicó por malo. Así era de mala, sí, realmente.